Mucho y pienso que a veces eso nos roba un poco la tranquilidad, la paz y aún la felicidad que debemos de experimentar en el Señor. Así que gracias al Señor porque Él pudo tocar los distintos aspectos de la vida humana. Él tocó casi cada parcela o cada rincón de la vida nuestra. Y presentó las enseñanzas que nos pueden ayudar a nosotros. Gracias a Dios por eso, porque ahora no importa cuál sea el área en que la vida nos acose, que podemos tener confianza en el Señor. Y el Señor habló entonces, según el pasaje, habló acerca del afán que tienen los humanos. Y gracias a Dios que Él tocó dos que son las necesidades más básicas del género humano. Y uno tiene que ver con el alimento. Y el segundo tiene que ver con, a lo menos es como lo presenta, tiene que ver con la ropa o el vestido, como nos vestimos. Y eso realmente nos molesta a veces a nosotros, nos preocupa y nos afanamos. En cuanto a la comida, en cuanto a alimento, claro que sí. Eso es algo que necesitamos todos los días y no solamente una vez al día, pero a veces hasta 3 veces al día. En algunos países entiendo que son 4 veces al día. En otros países entiendo que son más de 4 veces al día. Así que no importa el número, si es uno o si sean 5 más, todos nosotros somos afectados por ese mal. El hambre nos acosa, nos llega a nosotros y lo satisfacemos en un momento, pero luego quedamos con hambre, ¿verdad? Anoche estuvimos, mi hermana y yo estuvimos en una casa visitando a una familia y nos brindaron una comida especial, tremenda. Sabiendo que cocinan bien, yo decidí no tocar nada ayer, así que para poder tener suficiente hambre, iba con un apetito que cortaba. Y gracias a Dios porque la hermana preparó la comida, pero de maravillas. Yo le dije a mi hermana, con esto que coma esta noche, tendré para una semana. Bueno, creo que hablé muy rápido, porque cuando me levanté esta mañana, tuve que correr a la cocina otra vez. Ya. Ahora, gracias al Señor que nosotros, los que vivimos en estos países, la situación en cuanto al alimento no se pone bastante duro. Pero hay otros países, hay otros lugares, en África, en Asia, aún en Latinoamérica, y aquí mismo se encuentran personas que tienen problemas. Escasez de trabajo, de finanzas, y eso entonces complica el asunto de la cuchara, ¿verdad? Así que tenemos nosotros que preocuparnos por eso. Esa es la tendencia humana. Nos preocupamos, nos afanamos. Y el Señor dijo, tocó ese aspecto del alimento. Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Bien, entonces he partido el pasaje en dos y voy a presentar dos puntos. Uno tiene que ver con lo que dijo el Señor tocante al tema de alimento, ¿verdad? Del afán. ¿Qué es lo que Él dijo? Él tomó, por supuesto, la necesidad del alimento. Es una necesidad común. Nos acosa a grandes o pequeños, blancos o negros, no importa dónde vivamos y cómo vivamos, a todos nos afecta el asunto de la comida. Ahora el Señor trató de ilustrar
cómo Dios se preocupa por nosotros. Y entonces usó las aves, como dice aquí, mira las aves del cielo. Ahora, en cuanto a las aves del cielo, él mencionó a lo menos 3 cosas, dijo el Señor, en cuanto a las aves. Dice que no siembran, no se ponen a cultivar en los campos, no ciegan, no se ponen a recoger el grano, ¿verdad? Y por último, no almacenan en graneros. Ahora, eso lo hacemos nosotros, los humanos. Sembramos, cosechamos, recogemos el fruto y luego almacenamos. ¿Recuerda lo que dijo aquel hombre rico cuando tuvo la cosecha, le produjo bastante? Dice, tengo que ensanchar los lugares porque la cosecha ha sido abundante. Dijo el Señor que el hombre dijo, bien, ahora tengo los lugares esos llenos de fruto, de granos. Ahora, como está todo asegurado, está almacenado, alma mía, gózate, porque la vamos a disfrutar. Bien, esa veces nosotros pensamos, nosotros queremos a veces tener el lugar bien apretado, ¿verdad? Hace varios años conocí a un joven que iba de misionero, quiso ir de misionero por el verano a un país en Sudamérica. Y se quedó en la casa nuestra. Él venía de Vancouver. Y él me estuvo diciendo cómo es que se vive en Latinoamérica, siendo que él sabía que yo venía de Sudamérica. Y entonces yo le di en cuanto a comida y eso. Y él me estuvo diciendo, yo desde que tengo uso de razón, desde que pienso, yo nunca me he preocupado de comida. Porque recuerdo desde muy pequeño que siempre abría la nevera, la refrigeradora, y eso estaba lleno de comida. Yo le dije, bueno, la historia conmigo es diferente. Empezando que no teníamos refrigerador, así que al no haber refrigerador, nada de almacenar. Teníamos que comernos todo al instante. Pero sí, esa es la tendencia y la preocupación nuestra. Cuando miramos que la refrigeradora está llena, nos acostamos tranquilos. Pero si el asunto está vacío, ya empezamos a preocuparnos. El Señor entendió eso de nosotros. Y Él dice que eso va a venir. Pero las aves hacen eso. Y sin embargo comen. Ahora es interesante que el Señor dijo que las aves no siembran, no ciegan, no almacenan. Pero Él no dijo que el Señor les lleva la fruta, las vegetales o lo que sea al pico. Las aves tienen que salir a buscar el grano. En el edificio donde yo vivo, las ventanas de mi dormitorio da a la calle de Victoria Park. Y hay varios árboles entre el edificio y la calle. Y esos árboles siempre están llenos de aves, de pajarillos. Y yo puedo ver los pájaros como vuelan del árbol, se bajan al piso buscando algo. Y a veces, especialmente en la primavera, me doy cuenta que a veces buscan y encuentran gusanos de esos que están ahí. Ellos lo agarran y con el pico lo levantan y lo sacan. Digo, ¿qué animal más inteligente? Yo si voy ahí no veo nada. Y nosotros vemos tan interesante, por ejemplo, las águilas. Las águilas no andan volando por ahí bajito. Las águilas se remontan. Y sin embargo, en la altura donde ellas estén volando, usted ve cómo un águila puede tirarse en picada con una velocidad tremenda y agarra el pez que yo ni lo vería. Pero tienen una visión tremenda y el animal saca el pescado y luego lo lleva a la familia y tiene un buen banquete. Bien, el Señor provee el grano. Él hace que crezca la planta y que se produzcan los granos.
pero Él deja que el hombre la cocine, que el hombre lo recoja y lo prepare, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer algo. Dios espera de nosotros algo, por supuesto. Sin embargo, la preocupación principal no es que no hay. Dios proveerá. De alguna manera, Dios suplirá para que nosotros podamos comer. Y lo mismo dijo de la ropa, ¿verdad? No producimos los hilos, no producimos los sintéticos. Sin embargo, podemos comprar la ropa que nos gusta y que podemos usar y con ellos nos cubrimos. Bien, la segunda cosa que dijo el Señor, no solamente tomó esas dos necesidades básicas, pero Él dijo algo más acerca del afán. Lo que representamos nosotros para Dios. Si Él se preocupa por las aves, se preocupará mucho más por nosotros. A veces perdemos de vista eso, que Dios se preocupe por nosotros, que se interese por nuestros asuntos. Mire lo que dice el Señor. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora escuche lo que dijo el Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor le da un valor o le pone un valor a nosotros los humanos. Y podemos mirar cómo el Señor, hablando acerca del valor, tratando de entender el valor nuestro ante los ojos de Dios. El Señor Jesucristo vino a este mundo y fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario. Él no murió por las aves, Él no murió por las flores, Él no murió por la grasa, la hierba del campo. Él murió por el humano, porque para Dios representamos algo de gran valor. Y piense usted en el sacrificio de Cristo, lo que eso costó, lo que eso Dios valoró, y eso lo hizo simplemente para rescatarnos, para salvarnos. Así que el Señor dice que valemos, usted y yo, ante los ojos de Dios, tenemos un valor mucho más grande que las aves o que la hierba del campo. Y eso debe de animarnos y de quitarnos tal vez la preocupación de cómo comeremos o con qué nos vestiremos. ¿Cuáles fueron las sugerencias? Él tocó el tema que provoca los afanes en nosotros. Pero ¿qué dijo el Señor con relación a ese mal que nos acosa a nosotros? Bueno, Él presentó a lo menos, que yo veo aquí, unas dos sugerencias. Cuando Él habla acerca de los alimentos o del alimento, de la comida y de la ropa, luego Él dice algo muy interesante. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, versículo 31. No os afanéis, pues. Ahora esa es la sugerencia que el Señor Cristo nos da, el consejo que nos da. No nos afanemos. Ya indicado porque Dios provee para las aves del campo. Pero dice más, no solamente no os afanéis. Él dice, ¿por qué nosotros no debemos afanarnos? Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Ahora la pregunta es, ¿por qué él tuvo que mencionar a los gentiles? Hablando de estos afanes, de las cosas que nos acosan en la vida. ¿Por qué tuvo que mencionar a los gentiles? Por la sencilla razón de que los gentiles no tenían la enseñanza, no tenían la confianza de que tenían a un Dios que podía proveer para ellos. Para los judíos era diferente. Porque mire, el versículo 32 dice, porque los gentiles busquen estas cosas. Él hace la división entre los gentiles y los judíos, los paganos y los que conocemos al Señor. Dice, esta gente no confían en Dios, no descansan en Dios. Pero refiriéndose a los judíos, él dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que para aquellos que no conocen al Señor, tienen razón de afanarse, porque no conocen al Señor en la forma como los judíos habían sido enseñados. Y como ahora nosotros, aun cuando somos gentiles, hemos llegado al conocimiento de conocer, de tener al Señor como nuestro Salvador y a Dios como nuestro Padre Celestial. Así que nosotros podemos descansar sabiendo que Dios es nuestro Padre, y como es nuestro Padre, se va a preocupar. Que lo digan los padres aquí. Son ustedes los que se acuestan intranquilos y preocupados porque en la mañana tienen que proveer alimento para los pichones, ¿verdad? Los pichones se acuestan tranquilitos, no se preocupan qué va a haber mañana. Son los padres los que se rompen la cabeza tratando de ver cómo pueden producir o proveer alimento y ropa para estas criaturas. Así nos dice el Señor, vuestro Padre, dice, celestial, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que yo debo de preocuparme porque sé que el Señor va a proveer para estas necesidades. Y aquellas otras que se levanten que no son tan constantes o frecuentes como las que igual a la comida o a la ropa. Estas que se levantan de vez en cuando, el Señor tiene la respuesta para ellos también y nos ayuda. ¿Por qué? Porque valemos más que las aves. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y como nuestro Padre, Él se cuidará de que tengamos. Él conoce nuestras necesidades. Con eso no quiere decir que nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos que Dios haga. No. Él nos exhorta a hacer nuestra parte. Es el libro de Proverbios que habla acerca de la hormiga. Dice que nosotros no debemos de ser necios, perezosos y de preocupados. Él menciona que aprendamos de la hormiga, que la hormiga en el verano, sabe la hormiga que viene el invierno, cuando no podrá comer o encontrar comida. ¿Y qué dijo el Señor que hace la hormiga? Dice que en el verano va y trae y agarra todo y lo almacena porque viene el invierno. Lo mismo lo hacen esos bichos que andan por ahí corriendo, las ardillas. Van y buscan las frutas y las van almacenando porque viene el invierno cuando no podrán salir. Así que Dios espera que nosotros hagamos eso. Pero algo más, no solamente porque Él es nuestro Padre, porque Él es el que se preocupa y el que produce y el que puede hacer que nosotros tengamos todo. Él da un consejo que es el final que quiero dar. Si ha de preocuparse por algo, no se preocupe por esas cosas. Pero sí debe de preocuparse por conocer a Dios. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso sí, debe de preocuparnos, debe de motivarnos, debe de movernos a buscar a Dios, a conocerlo,
para tener todos los privilegios de los cuales el Señor ha hablado. Porque Él dice, buscando o teniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, mire lo que dice el versículo, y todas estas cosas de las cuales Él ha hablado, y no solamente las que Él mencionó, pero las otras también, dice que todas estas cosas serán añadidas. Para Dios no hay problema. Él es todopoderoso y está dispuesto a responder a nuestras necesidades. Así que el Señor indicó en cuanto a los afanes, no se preocupen por esas cosas. Busquen a Dios, busquen al reino de los cielos. Que cuando ustedes han adquirido la posición en el reino de los cielos, todas estas cosas serán añadidas. Debemos de practicarlo. Y si lo practicamos, vamos a aprender bastante. Quiero terminar con una experiencia que he vivido. La he vivido muchas veces, pero esta es reciente. Y el Señor no solamente me enseña, pero me recuerda estas verdades, porque a veces aún como creyentes tenemos la tendencia de olvidarnos de que Dios se preocupa por nosotros. Y a veces pensamos y lo acusamos de que Él nos olvida, que nos abandona, cuando realmente eso no sucede. La cuestión es que para mí, me enseña, yo viajo a Cuba y la gente allá sabe que los que venimos del exterior, la vida es diferente a lo que viven los cubanos. En cuanto a la economía, ellos carecen de todo, por decirlo así. Y ellos saben que nosotros, los que venimos especialmente de estos países, que tenemos las cosas que ellos no tienen. Y algunas de ellas son cosas básicas. Así que en los años que tengo de estar yendo allá, yo llevo cosas, ropa, zapato y otras cosas, ayuda económica. Entonces piensan que yo puedo ayudarlos y me piden a mí. Yo trato de enseñarles esto de lo que estoy hablando, de que no confíen en mí, que confíen en el Señor, que Él sí entiende y puede suplir las necesidades. Y yo he adquirido la política o la manera de no comprometerme con nadie. Yo no le digo a ningún cubano, yo te voy a traer esto. Si ellos me piden, yo les digo, no, pídale a Dios. Dios escucha, es el mismo Dios que yo tengo y a mí me escucha. Así que yo quiero que ustedes aprendan a pedirle a Dios. Yo no soy uno que estoy cargado de plata, así que yo he tratado de imprimir en la mente de muchos de ellos de que no me pidan a mí, que le pidan a Dios. Así que algunos están agarrando la idea. Sin embargo, a veces como saben que no pueden pedirme, dice, quiero que usted ore por esto. Hay un pastor que está haciendo un trabajo en una área, pero no tiene modo de movilizarse. Y él piensa que con una bicicleta puede hacer un mejor trabajo. Entonces, se comunicó con el hombre que me ayuda, que es Raciel, y le dijo, el año pasado o el antepasado, ellos necesitaban una turbina para ayudar con un problema, tenían un problema del agua. El agua estaba muy lejos y la casa pastoral y en la iglesia no tenían agua. Entonces querían traer agua, pero traer agua de donde estaba era muy, muy lejos, muy problemático.
Así que quisieron conseguir una turbina y el año antepasado me hablaron de esa necesidad y yo no pude responder en el siguiente año, pero el año pasado fui y entonces llevé una provisión y compraron la turbina y el problema del agua se les resolvió. Pues el hombre quedó contento y ese es el mismo que tiene el problema ahora de transporte y él quisiera tener una bicicleta para moverse un poco. Sabiendo la política mía, Raciel me escribió, me dice, el hermano tal está con esta necesidad y yo quiero que usted ore y a ver si el Señor suple. Digo, bien, no hay problema, dígale al pastor que ore pues y que ponga a la congregación a orar por ese proyecto. A veces me quedo yo, pero asombrado de cómo Dios trabaja, ¿eh? Yo le dije, le rectifiqué a Raciel, yo no me comprometo de levantar dinero para una bicicleta con motor. Bien, pero que ore. Y si el Señor suple, bien. La semana pasada estaba con un amigo y en la conversación siempre está interesado, quiere saber las historias mías de lo que me pasa en Cuba. Y estaba preguntándome cómo iban los planes para el viaje y yo le estuve diciendo, y en la conversación abordé el caso del pastor con su necesidad de la bicicleta. Y él me preguntó cuánto costaba más o menos y yo le dije el precio de lo que costaría. Y me dice, ¿sabe una cosa? Yo tengo 2 vecinos. Ahora esta es la historia del amigo. Yo tengo 2 vecinos y los 2 vecinos están teniendo problemas por la cerca. Entonces consideraron que yo podría ayudarlos dándoles algún consejo, alguna opinión que pudiera ser aceptada por ambos. Entonces me llamaron, me presentaron el caso y me pidieron que les ayudara en cuanto a ese problema. Y yo entonces les di mi opinión y les sugerí que siguieran ese consejo. Y a los hombres, los 2 amigos, les pareció magnífica la sugerencia. Entonces sí, cierto, es bien sabio el consejo. Así que le dieron la gracia y se fueron, ¿no? Se despidieron. Después llegó uno de esos hombres, le tocó la puerta. Entonces salió y este señor le dice, tú hiciste un buen trabajo, ¿sabes? Y yo quiero darte esto. Él dijo, yo hice ese trabajo no por dinero. Me pidieron ese favor y yo lo hice sin pensar en remuneración. Dice, no, tú lo tomas. Y él dijo, no, yo no lo tomo. Y le puso así el sobre a un lado. Pero el hombre dijo, ¿tú vas a una iglesia? Y él dijo, sí. Ok, coge esa plata y entonces dalo a la iglesia y que la iglesia decida lo que quieren hacer con eso. Y cuando yo le cuento la historia, el amigo me dice, no lo voy a dar a la iglesia. Quiero que se lo deje a ese que necesita la bicicleta. Yo cogí el sobre, lo abrí, la mitad de lo que cuesta el proyecto. Digo, bueno, parece que la gente está orando, deben de orar más por el resto. El fin de semana fui a Kitchener. Estaba hablando con un amigo, otro amigo. Y entonces me acordé de la historia de este amigo, de los 2 amigos. Yo le dije, te voy a contar una historia interesantísima que pasó aquí. Y entonces le conté la historia de los 2 amigos. Y le dije, uno de esos amigos le dio a este amigo mío, le dio un dinero que
representa la mitad de lo que cuesta la bicicleta. Y yo le conté simplemente la historia. Así. Cuando me venía, se me acerca, me dice, mira, según me dijiste, creo que no estaba completo el asunto, así que aquí está el resto, pues. Yo me quedé de una sola pieza. No podía creer que el Señor respondiera en una forma tan fuera de lo normal. Yo no estaba pidiendo porque yo no pido. Simplemente comparto las necesidades de otros, ¿verdad? Pastor, usted sabe hacerla. Pero es cierto, para mí yo no pido nada. Puedo hablar de las necesidades de otros y si el Señor toca. Yo sé que el Señor sabe hacer las conexiones, ¿eh? Y en mi experiencia a través de los años, eso es lo que he descubierto, que el Señor puede tocar el corazón de las personas. Así que concluyo con esa historia. El hombre, ahora yo tengo el dinero para su bicicleta con el motor. ¿Qué dijo el Señor? No os afanéis, ¿por qué comeréis o con qué os vestiréis? Recordad que vuestro Padre sabe de esas necesidades. Además, ustedes valen más que las aves. Además, Él es vuestro Padre. Los gentiles hacen esas cosas porque no tienen a Dios como Padre. Pero nosotros, ahora que conocemos al Señor, lo tenemos como nuestro Padre. Y podemos descansar. Que Él suplirá, proveerá, hará los contactos o los arreglos como Él quiera hacerlos para responder a las necesidades nuestras. Que el Señor les